hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal. Bien, vamos con el gobierno de Venezuela, quien ha dejado formalmente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La medida fue anunciada el año pasado por el desaparecido Hugo Chávez. Luego que el fallecido Hugo Chávez anunciara el retiro de Venezuela de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, hoy después de un año se ha hecho efectiva esta decisión. Se le acabó el tiempo a la CIDH, se le acabó el tiempo y es la mejor decisión que nuestro comandante pudo haber tomado. Durante esta rueda de prensa, Nicolás Maduro describió esta decisión como una de las mejores que ha tomado el país llanero. Explicó que el retiro de Venezuela de la jurisdicción tanto de la Comisión como de la Corte de Derechos Humanos se debe a que ambas se creen un poder supranacional por encima de gobiernos legítimos y que responde a los intereses de Estados Unidos. Maduro también aprovechó para calificar de perversos a quienes recurren a esta comisión para denunciar los comicios electorales del pasado abril. ¿Qué tiene que ver la CIDH con el funcionamiento soberano y autónomo del quinto poder de nuestro país, el poder electoral? Ellos aspiran que la CIDH saque una decisión, no sé cuándo, y diga que yo no soy presidente de la República. Por favor, ¿para qué? ¿Para justificar que una invasión será? ¿Que se imaginan ellos? Aunque el retiro de Venezuela es irremediable, la Corte y la Comisión podrán, sin embargo, conocer casos de supuestas violaciones de derechos humanos cometidas antes del retiro. Por ese motivo, la oposición venezolana presentó este lunes un recurso para denunciar un presunto fraude electoral que dio como presidente a Nicolás Maduro. Muy bien, ya lo había anunciado Hugo Chávez y lo pone en práctica Nicolás Maduro. ¿Qué significa que se retire de la Corte? Los países que han, digamos, primero un detalle anterior, no se está retirando de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mejor dicho, porque por el mero hecho de ser miembro de la OEA, la Comisión puede evaluar el desempeño en materia de derechos humanos de un país particular. Ajá. Tendría que retirarse de la OEA para para evitar injerencia de la Comisión de Derechos Humanos. Pero la Corte es distinta a la Comisión porque no todos los países de la OEA han suscrito el Pacto de San José, que es un tratado sobre derechos humanos que obliga a los países signatarios a someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay varios países, Estados Unidos y Canadá, si mal no recuerdo entre ellos, Estados Unidos con seguridad, que no han suscrito el Pacto de San José y por ende no reconocen la competencia de la Corte, y mal por ello podría decirse que la Corte es un instrumento de Estados Unidos, es un país que no es miembro, no está bajo la jurisdicción de la Corte. Pero los países que firman el Pacto de Bogotá pueden retirarse de él y por ende retirarse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que ha hecho en ese sentido Venezuela está permitido por las normas internacionales. Lo que esto sin embargo augura es un futuro difícil para los venezolanos que no encuentran justicia ante las Cortes venezolanas. Frente al argumento de que la Corte tiene un sesgo ideológico de derecha, habría que recordar que el último presidente en intentar salir de la competencia o, abstraerse de la competencia contenciosa de la Corte fue Fujimori, que en ese entonces acusaba a la Corte de tener un sesgo ideológico de izquierda. Pues la Corte no puede ser de izquierda y de derecha a la vez, convengamos eso. Luego entonces todo parece indicar que el problema en realidad son los gobiernos en cuestión y no la Corte. ¿Hay casos pendientes que tiene que cumplir el gobierno de Venezuela o que se encuentran en la Corte? Sí, de hecho tiene 16 sentencias pendientes de cumplimiento cabal. Dicho sea de paso que hay un detalle curioso.
las peores violaciones a derechos humanos cometidas en Venezuela, que terminaron ante la Corte, como casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son casos cometidos antes de la llegada de Hugo Chávez al gobierno. O sea, los casos contra el gobierno de Hugo Chávez son por temas fundamentalmente de libertad de expresión, en menor medida de derechos humanos, pero las masacres de las que se acusa al gobierno venezolano, como el Caracazo, fueron cometidas durante gobiernos previos, no durante los gobiernos chavistas. Sin embargo, muchos de los inculpados son militares en actividad con alto rango hoy en día, y por eso habría un intento de, cubrirles las espaldas. Claro, pero estaba viendo, por ejemplo, que tiene una masacre de 14 campesinos, o sea, una serie de casos que quedarían impunes. Sí, porque ninguna corte venezolana, por ejemplo, ha emitido una sentencia sobre el Caracazo. Pero reitero, las masacres son todas casos anteriores a Chávez. Lo paradójico es que el gobierno chavista ahora, en buena medida, está tratando de incumplir, fallos de la Corte, que si acaso deberían poner en la picota a sus antecesores. Pero como repito, el problema es que algunos de los militares y policías indicados como responsables están todavía en actividad, y las Fuerzas Armadas son uno de los bastiones hoy en día del gobierno chavista. Bien, ahora nos vamos a Colombia. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el dictamen que le otorgó a Nicaragua los derechos económicos sobre una zona del Mar Caribe no se puede aplicar sin un acuerdo bilateral. Como no aplicable, ha calificado el presidente colombiano Juan Manuel Santos el reciente fallo de La Haya a favor del gobierno de Nicaragua por el litigio limítrofe que sostienen ambos países. Y no será aplicable hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución. Este fallo, que según Santos no protege los derechos de los colombianos, determina que el gobierno de Daniel Ortega se convierte en soberano de las aguas del Caribe, quien además pretende pedirle a la Corte una plataforma continental extendida al oeste del archipiélago de San Andrés. Un firme Juan Manuel Santos aseguró que se opondría a cualquier intento por parte de Nicaragua para extender su frontera marítima con Colombia, alegando que tiene una serie de argumentos técnicos y judiciales dispuestos a presionar su caso y evitar ser privados de sus recursos. Hoy quiero asegurarles a los colombianos, lo que vigilé como marino y lo que defendí como ministro, lo voy a proteger hasta las últimas consecuencias como presidente. Vamos a ejercer jurisdicción y control en la zona contigua integral en todo lo que tiene que ver con asuntos de seguridad y de lucha contra la delincuencia, así como en materias fiscales, aduaneras, ambientales, de inmigración y sanitarias, entre otros aspectos. Con estas palabras, Santos dejó en claro que no acataría el fallo de la Corte Internacional de Justicia y, para expresar su desacuerdo, presentará una carta de protesta ante la Asamblea de la ONU. Por su parte, el líder nicaragüense Daniel Ortega ya ha comenzado a repartirse las áreas en litigio para exploración de petróleo y gas, provocando la ira del pueblo colombiano. Bien, vamos a comentar lo dicho por Juan Manuel Santos. ¿Qué te parece? Es un precedente lamentable para las aspiraciones peruanas, porque finalmente nosotros, al igual que Nicaragua, somos militarmente más débiles que el país al que hemos llevado a la Corte, sometido en una controversia ante la Corte Internacional de Justicia. Pero Santos dice el fallo es inaplicable en ausencia de un tratado de límites. En primer lugar, yo no soy abogado, pero por lo que yo entiendo, los fallos de la Corte, y lo dice el Estatuto de la propia Corte, son de aplicación, digamos, obligatoria e inmediata. No hay tal cosa como inaplicable en tanto no haya un tratado. En segundo lugar, el caso se basó fundamentalmente en la afirmación colombiana de que había un tratado y de Nicaragua de que el documento al que hacía alusión Colombia no era un tratado de límites para todo efecto.
y la Corte falló en favor de Nicaragua. O sea, entonces no había un tratado, como afirmaba Colombia. Pero reitero, no es necesario firmar un nuevo tratado para aplicar lo dicho por la Corte. Lo que creo que está implicando Santos, y por suerte el gobierno nicaragüense, por suerte en el sentido de que evita mayores controversias, el gobierno nicaragüense estaría dispuesto a contemplar, es algo que implica que en ese tratado Colombia cedería parte de lo que la Corte ha determinado es territorio nicaragüense, pero obtendría algunas garantías y algunas compensaciones de parte de Nicaragua. O sea, en una negociación bilateral, Colombia, que es mucho más poderoso militarmente y es aliado de Estados Unidos que Nicaragua, podría obtener condiciones mejores que las que obtuvo ante la Corte. Dicho sea de paso, es francamente absurdo calificar a Nicaragua de expansionista. Nicaragua haya presentado casos ante la Corte Internacional de Justicia y es la Corte la que le ha dado la razón. Nicaragua no se ha expandido militarmente a expensas de derechos internacionalmente reconocidos de otro país. Claro, es un pésimo antecedente porque significa pues que Colombia simplemente, como no les han dado la razón a ellos, no cumplen algo pues que ellos habían comprometido a hacerlo, ¿no? Bueno, y además, para no seguir sometidos a la competencia contenciosa de la Corte, cosa a la que tienen derecho, han renunciado al Pacto de Bogotá, que se llama así porque se suscribió en la capital colombiana. O sea, Colombia fue uno de los promotores y ahora es uno de los detractores de ese pacto. Bien, ahora nos vamos a Argentina, ya que vive uno de sus peores incendios forestales. Miles de hectáreas de bosques y pastizales han sido arrasados y 500 personas evacuadas por el fuego que se ha tornado incontrolable. La situación parece empeorar en la provincia de Córdoba, en Argentina, amenazada por varios incendios forestales que ha desplazado hasta el momento a cerca de 500 personas. Para las próximas horas las previsiones no son las mejores. Se espera temperaturas máximas de hasta 40 grados y fuertes ráfagas de viento. A esto se suma una sequía tan prolongada nunca antes vista en este lugar. Por el momento no se produjeron víctimas fatales, pero sí hay detenidos, sospechosos de haber iniciado algunos de los focos de incendios que afectan el valle de Calamuchita. También hay un herido de gravedad, un hombre al que le cayó en la cabeza la rama de un árbol incendiado. Además, se sabe que más de 15.000 hectáreas de bosques y pastizales se han quemado al momento. Según las autoridades de la zona, hay más de 300 bomberos, apoyados por camiones cisterna, aviones hidratantes y personal de Gendarmería Nacional intentando combatir el avance de las llamas. Bien, vamos con la historia del ciudadano uruguayo que fue hallado en los Andes. Estaba acusado de abuso sexual. La denuncia data del mes de abril por la supuesta violación de un niño de 8 años en Chile. Hizo noticia por haber sobrevivido durante 4 meses aislado en la cordillera de los Andes, comiendo ratas. Pero ahora el uruguayo Raúl Gómez Cincunedi, de 58 años de edad, sería extraditado a Chile por ser acusado en ese país del delito de violación. Interpol emitió un pedido de captura internacional contra este hombre por supuestos tocamientos indebidos contra un niño de 8 años de edad, hijo de la hermana de su esposa. El ciudadano uruguayo se recupera en un hospital custodiado por 7 policías para evitar una fuga y en horas podría abandonar la zona de terapia intensiva. Pero es un paciente que en líneas generales está en un muy buen estado, y sobre todo pensando en la situación por la que ha pasado. ¿Que ya estaría en condiciones de ser dado de alta? Sí, se estima que mañana, una vez que se haga la revista de sala, después de las 11 de la mañana se le dé el alta al paciente, no el alta total, sí el alta de terapia intensiva. Uruguay, por su parte, confirmó que existe un pedido de captura internacional, pero en este caso le corresponderá actuar a la justicia y la policía argentina, país donde se encuentra recuperando Raúl Gómez Cincunedi. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar luego de la misma de los increíbles casos de pequeñas niñas que son casadas con hombres mayores, casos que conmocionan al mundo entero. Y también vamos a ver un video que muestra el proceso de envejecimiento de una mujer. Volvemos.